Después que venga, sí, estoy lista que venga. Y después que me limpie. Exacto. Todos nosotros estamos esperando esa promesa de que Cristo regrese, ¿no? Que regrese por lo suyo. La pregunta es si estamos listos cada uno de nosotros. Esa es una respuesta que uno en sí mismo la conoce. Y si pensamos un poquito, cuando esperamos a alguien, el tiempo realmente parece largo. La espera se hace larga. Hasta se hace aburrida a veces la espera. Y pensemos que por más de 2000 años la iglesia cristiana espera el regreso de Cristo. Muchos se descorazonan por esta larga espera. Y muchos también piensan de que no va a venir, porque tarda mucho tiempo, ¿no? Pero la realidad es que la espera sí vale la pena, porque es la promesa que nos alimenta nuestra fe. Y vamos a ver lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, verso 23. Dice, pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, como dijimos, Cristo viene por su iglesia, viene por aquellos que no llegaron a ver el regreso de Cristo, que hoy descansan en la muerte. Dice Corintios que estos son las primicias, aquellos que murieron ya. Y dice que después vienen los que son de Cristo en su venida, aquellos que todavía están vivos, de los cuales somos nosotros que estamos esperando el regreso de Cristo. Si viene mañana, somos los primeros que viene Cristo a buscar. ¿Se entiende? Los que murieron en la antigüedad, su espera no ha sido en vano. Cuando venga Cristo van a ser los primeros en resucitar en la fase celestial. Y a la vez, nosotros lo que seguimos esperando, si viene mañana, vamos a ir con Cristo. Vamos a ir con Cristo a su reino, ¿no? Y nosotros tenemos esta esperanza que Cristo regrese, pero la pregunta es, ¿estamos conscientes de esto todos los días? Una de las cosas que podemos preguntar es si oramos por la venida de Cristo que sea inminente. Esto es una forma de demostrar de que realmente estamos esperando la venida de Cristo. ¿Vivimos en armonía de esa vuelta de Cristo? ¿Estamos conscientes de eso en nuestra vida cotidiana, de que Cristo va a volver en algún momento? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros vamos a responder. Y hay una parábola en Mateo, que son las palabras de Cristo, en Mateo 25, que me gustaría que lo consideremos esta tarde. Y que tomemos como enseñanza esta parábola de Mateo 25 sobre la espera y el regreso de Cristo en nuestra vida personal. La parábola de Mateo 25 es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, estas 10 vírgenes estaban a la espera de que viniera el novio a la boda. Y estaban listas, estaban preparadas. Podemos decir que las vírgenes, estas 10 vírgenes, representan a la iglesia, representa a cada uno de nosotros, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que estas 10 vírgenes, las 10 tenían lámparas. Las lámparas, obvio que sirven para iluminar en la noche. Entonces podemos decir que ellas también estaban preparadas sabiendo que la espera podía ser larga. Por eso tenían lámparas en sus manos las 10 vírgenes. Y ellas sabían que la espera iba a ser larga y que iba a venir sobre entrada la noche. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 13. Verso 12. Dice
Romanos 13, 12. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces estas vírgenes que tenían las lámparas sabían que la espera iba a ser muy larga y que iba a llegar la noche. Como dice la Biblia, la noche está avanzada. Eso nos ubica a nosotros en el tiempo en que vivimos en el plan de Dios, donde el regreso de Cristo se está acercando. Podemos decir también que las lámparas de las 10 vírgenes es un símbolo. Y podemos decir que el símbolo vendría a ser las lámparas, es la representación de la palabra de Dios. Las 10 tenían lámparas, así como la iglesia también, todos tienen la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 119. No lo vas a leer todo, ¿no? No me vas a leer. 119, verso 105. Dice: lámparas es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Entonces, como dijimos, podemos decir que las 10 vírgenes tienen lámparas que podían representar la Biblia. Entonces, las lámparas es la representación de la palabra de Dios. Esa es una característica que tienen las 10 vírgenes. Toda la iglesia tiene la Biblia en la mano, ¿no? Entonces, todas estas vírgenes están invitadas a la boda. Las 10 están invitadas a la boda. Vamos de nuevo a Mateo 25. Verso 2. Mateo 25, verso 2. Dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces podemos ver de que de las 10 vírgenes había una diferencia muy importante. 5 eran muy sabias y 5 eran insensatas. Entonces podemos decir que las sabias eran aquellas que estaban listas con todo lo necesario para esperar la venida del novio a la boda. Y las insensatas eran aquellas que habían descuidado la espera del novio. Vamos a ver lo que dice el verso 3. Dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces podemos ver las diferencias, cómo se van marcando entre las sabias y las insensatas. Todas tenían la palabra, pero había una diferencia. Algunas se habían preparado llevando aceite y otras no habían llevado aceite y eran las insensatas, ¿no? Entonces, podemos decir que las insensatas son aquellas que están descuidando su vida espiritual. Y las sabias son aquellas que la están cuidando. Y el aceite podía representar, o podemos poner como una representación del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, una de las diferencias entre las sabias y las insensatas es que en su vida estaba el Espíritu Santo. Como dijimos en la reunión anterior, el Espíritu Santo produce acción, produce cambios. En cambio, con las insensatas estaban descuidadas, no importa. Y tengamos en cuenta que las lámparas, si no tienen aceite, no funcionan. Y lo mismo sucede con la Biblia también. Si no tiene el Espíritu Santo, que nosotros no pedimos el Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios, no surte efecto. Podemos decir que si pedimos la guía del Espíritu Santo para mantener esa lámpara prendida, esperando el regreso de Cristo, ilumina el corazón y nos ayuda a estar alerta y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso representa el aceite en las lámparas de estas vírgenes sabias. Vamos a abrir la Biblia en Corintios. Primera a los Corintios. Capítulo 2. El verso 6, después el 10 y después 12 al 15. Primera de los Corintios, capítulo 2, verso 6 primero dice: sin embargo, hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez
sabiduría no solo de este ciclo, ni de los príncipes de este ciclo que perece. Verso 10. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Verso 12 al 15. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado con nadie. Entonces, como dijimos, el estar preparados para la venida de Cristo significa que tenemos que tener el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Es fundamental, porque eso es lo que hace que nuestra lámpara espiritual esté iluminada, nos esté mostrando el camino. Entonces es importante que en nuestra vida espiritual le pidamos a Dios que nos unja con este espíritu para poder mantenernos alertas y estar esperando el regreso de Cristo. Podemos decir que leer la Biblia puede ser un ejercicio intelectual, pero la Biblia tiene que ser para nosotros una palabra viva que cambia la vida de las personas, de aquellas que la leen. Y la Biblia tiene que ser una guía. No solamente es un ejercicio intelectual leer la Biblia, porque uno puede leer la Biblia como cualquier libro, sino que la Biblia, que es la palabra de Dios potenciada con el Espíritu Santo, motiva a las personas al cambio, motiva a las personas a dejar su pasado atrás, motiva a las personas a buscar a Dios en su vida personal. Vamos a ver cómo lo dice Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, como dijimos, la lámpara que representa la Biblia, potenciada con el aceite del Espíritu Santo, nos hace a nosotros personas que estén preparadas para la venida del novio. Esta palabra tiene que ser leída, estudiada, bajo la guía del Espíritu Santo. Si no, simplemente es un libro como cualquiera, que no ejerce ningún poder sobre las personas. Pero lo que dice que esto es una palabra viva, que discierne los pensamientos, lo que hay en el corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene ese poder. Cuando el Espíritu Santo obra en la vida del creyente, no es solamente papel y tinta, son palabras de vida que nos mueven, nos motivan, nos cambia el corazón. De esa manera estamos demostrando que somos de las vírgenes sabias, porque nos estamos cuidando en nuestra vida espiritual, estamos preparándonos en nuestra vida espiritual. Volvamos a Mateo 25. El verso 4 y 5 dice: Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces la parábola nos muestra la palabra de Cristo, de que todas tenían la Biblia, las más sabias tenían aceite extra para la espera del novio, pero la espera se había hecho larga, y dice que todas empezaron a cabecear, empezaron a dormirse, a aflojar. Quizás pensamos que falta para el regreso del Señor, y nuestro tiempo lo empezamos a ocupar en cosas materiales, en nuestra vida cotidiana, y de esa manera vamos descuidando nuestra vida espiritual.
Porque sí, hace muchos años que estamos esperando el regreso de Cristo, no lo vamos a negar. Pero depende de nosotros si estamos manteniéndonos con los elementos necesarios para la espera. Como dijimos, la Biblia, el Espíritu Santo, estos son los elementos que nos ayudan en esta espera. Las insensatas no tenían eso. Vamos a ver lo que dice el verso 6 y 7. Dice: y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces, todos tenían la lámpara para iluminar su camino. Todas estaban preparadas para la venida del novio. Verso 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite para que nuestras lámparas las lámparas se apaguen. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas se iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Entonces, lo que podemos ver es que hay dos clases de cristianos. Está el cristiano que está preparado, que está alerta, que se está preocupando por su vida espiritual, que tiene preparado el aceite por si la espera es larga. Y está aquel que la está descuidando. Aquel que no tiene este cuidado de decir: bueno, si viene y si no tengo aceite, bueno, iré a comprar. Entonces esta es la reflexión para nuestra vida espiritual. Que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual todos los días. Como si el regreso de Cristo fuera mañana mismo. Todos los días tenemos que estar preparándonos para esto. Tenemos que orar por el regreso de Cristo. Tenemos que vivir la vida como que mañana viene por mí. Eso es lo que tenemos que ir pensando. Porque es lo que les pasó a las sabias. Las sabias entraron, las vírgenes sabias entraron y las otras se quedaron afuera. Verso 13. Verso del 11 al 13. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, la enseñanza de la parábola de las vírgenes es esta: de que podemos todos ser cristianos, todos podemos leer la Biblia, pero lo importante es cómo nuestra espiritualidad está siendo cuidada. Leer la Biblia es, como dije, un ejercicio intelectual nada más, si no produce cambios en la vida de las personas. Para producir esos cambios también tiene que fluir el Espíritu Santo en nosotros. Dios nos tiene que ungir con ese Espíritu para que esto no sea simplemente hojas, tinta, papel. Tiene que ser una palabra viva que influya en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta era: ¿estamos listos, para la venida de Cristo? Y podemos decir que nosotros somos los responsables de tener nuestras lámparas espirituales listas. Nuestra vida espiritual tiene que estar preparada. Creo que ya lo dije un montón de veces, cada vez que vengo acá. La oración, la comunión con Dios, pasar tiempo con Dios es fundamental en nuestra vida espiritual. También, varias veces lo he dicho, el estudio de la Biblia es fundamental en nuestra vida espiritual. La lectura diaria de la palabra de Dios es fundamental. Las reuniones como iglesia son fundamentales. La comunión entre hermanos. Eso demuestra que somos estas vírgenes sabias que están esperando el regreso del novio que es inminente. No importa cuánto tiempo, pero estamos preparados. Puede ser muy entrada la noche, pero tenemos aceite de sobra para la espera. Bueno, nuestra fe es eso. Podemos esperar toda nuestra vida, pero no importa, tenemos el aceite necesario para esperar hasta el último día de nuestro aliento, porque sabemos que Cristo viene, y si no viene en nuestra vida, nuestra salvación ya está asegurada.
Entonces todo depende de cómo nosotros vamos cuidando nuestras lámparas espirituales. También otra de las cosas que podemos decir sobre esto es que tenemos que vivir la vida cristiana. Y cuando hacemos esto nos identifica como parte de las vírgenes sabias. Vivir la vida cristiana significa salir del mundo, no practicar las cosas que practica el mundo, no tener sus mismas metas. Nuestras metas son espirituales, no solamente materiales. Tenemos que tener metas materiales porque tenemos que trabajar, comer, vivir, pero eso es menos importante que nuestra vida espiritual. Es un equilibrio que tenemos que tener. Entonces, de esa manera, estamos siendo personas que están cuidando su vida espiritual, la oración, el estudio, las reuniones, compartir la fe con los hermanos. Todo eso es lo que nos ayuda a nosotros a ser parte de estas vírgenes sabias que están esperando el regreso de Cristo. Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar es que Dios y Jesucristo tienen que ocupar en nuestra vida el centro. Todo lo que hacemos está girando en nuestra relación con Dios y con Cristo. Nuestra vida es transformada cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, porque todo tiene que girar en torno a eso. Nuestra vida espiritual es importante. No podemos descuidarla. Ay, mañana leo la Biblia, hoy no, estoy muy cansado. Ay, hoy no voy a la reunión, hoy estoy cansado. Hoy no voy a orar porque ya me tengo que ir a dormir. Uy, me olvidé de orar, salgo corriendo al trabajo porque pierdo el colectivo. Y de esa manera vamos descuidando nuestra vida espiritual y cada vez el aceite nuestro se va acabando hasta que un día nos quedamos afuera del reino de Cristo. Entonces es importante esto, de que seamos estas vírgenes sabias y tenemos las herramientas necesarias. Tenemos la iglesia, un lugar donde podemos congregarnos, juntarnos, compartir nuestra fe, compartir el amor entre hermanos. Tenemos la Biblia, tenemos la salud, tenemos la posibilidad de compartir la fe con otros también. Entonces, todas estas cosas son lo que nos ayuda a tener nuestra lámpara espiritual funcionando. Y que el Espíritu Santo sea la motivación, el motor en todo lo que hacemos. Y que esta fe sea alimentada todos los días. Así como hay que poner aceite en la lámpara todos los días para que siga funcionando, así también tenemos que alimentar nuestra fe. Oración, lectura de la Biblia, reuniones, la guía del Espíritu Santo. Vivir lo que sabemos, practicar nuestra vida, la vida cristiana. Vivir una vida de santidad. Este es un proceso cotidiano que tenemos que hacer. Entonces la pregunta es, ¿estamos listos para la venida del regreso de Cristo? Bueno, tenemos las herramientas necesarias. Ahora que queda en cada uno de nosotros, si las vamos a usar o no, queda en cada uno de nosotros si vamos a sacar provecho de estas herramientas que nos da nuestro Padre Celestial, que nos van a ayudar a que la espera, por más que sea larga, llegue a su buen puerto. Así que hasta aquí quería compartir este tema con ustedes. Igual si quieren hacer alguna pregunta.